Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Señores, estamos de nuevo aquí en Acción de la tarde, en un momento estelar del mundo, y vamos a tener un conversatorio con el historiador, maestro universitario Dante Ortiz, quien ya está en línea para tratar este tema conflictivo y delicado de la guerra Rusia-Ucrania y la evolución que está teniendo a raíz de lo que ha sido la autorización del presidente Biden de usar misiles de alto alcance en el territorio ruso y el reciente decreto del presidente Vladimir Putin justificando el posible uso de armas nucleares en caso de que sea agredido su territorio con estos misiles. Buenas tardes, maestro Dante Ortiz. Buenas tardes para ti, mi querido amigo, y para los demás miembros de ese excelente programa que cubre la región sur. Bien, muchas gracias. Aquí estoy acompañado de dos periodistas profesionales, doña Emma Pérez y Ninosca Félix, que integran el panel y que también van a interactuar contigo en la medida en que vayamos viendo los temas. Dante, la autorización del uso de los misiles por parte del presidente Biden en este momento estelar que vive el mundo, o no estelar, en este momento crítico que vive el mundo, ¿cómo tú lo juzgas? ¿Fue una decisión políticamente correcta o es una provocación? En primer lugar, hay que contextualizar, porque esta guerra de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, contra Rusia, usando territorio ucraniano, no tiene 2 años como apunta la apariencia. Esta guerra comenzó en el año 1907 con una doctrina hecha por Macmillan en Inglaterra que venía a justificar que el imperio inglés decía que Rusia era demasiado grande y que había que dividirla en 4. Más tarde, en 1930, en la década antes de que comenzara la guerra, se dijo desde Inglaterra que Rusia, ellos estaban trabajando para dividir a Rusia en 12 estados. Luego de que Rusia derrotara al nazifascismo en 1945, la Segunda Guerra Mundial, con apoyo de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, iniciamos lo que todos conocen como la Guerra Fría, que duró de 1947 hasta 1991. En ese periodo de 45 años, la Guerra Fría fue un poder compartido entre los Estados Unidos, potencia nuclear, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, potencia nuclear. Pero ninguno de los líderes, ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos, habló nunca de enfrentamiento militar, de enfrentamiento nuclear. Sin embargo, las cosas en el plano económico, óigase bien, en lo económico, Estados Unidos dejó de ser el primer productor del mundo porque se dedicó a ser el primer banco. La Asociación de Banqueros crearon el poder financiero y el poder financiero se ligó al Pentágono. Por eso se habla de complejo industrial, militar y financiero.
Entonces, ese complejo se alió, nunca rompieron la alianza, pero redimensionó su alianza con el complejo financiero de Inglaterra, con la Citi. Citi es el lugar en Inglaterra donde están la mayoría de los bancos que controlan África, Asia y parte de América Latina. Eso se reparte con el Wall Street de los Estados Unidos. Y ese poder financiero llegó a la conclusión de que Rusia tenía demasiados recursos y ahora no se plantea dividirlo en 12, sino en 41 estados. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, un funcionario norteamericano declaró: a nosotros no nos importa. Estoy hablando de Wolfowitz, que Rusia tenga el régimen político que tenga. Es demasiado grande, tiene demasiados recursos, petróleo, gas, minerales, agua, etcétera, y es un obstáculo a los propósitos de Estados Unidos de gobernar el mundo. Entonces, eso fue declarado en el mismo año, hace 33 años, en que cayó la Unión Soviética y surgió la República Rusa. Y desde entonces, como desapareció la Unión Soviética, hablamos del poder unipolar. Solo los Estados Unidos gobiernan el mundo. Y en el marco de ese gobierno unipolar, Estados Unidos quita y pone gobierno en lo que se llamó la Primavera Árabe. Estados Unidos bombardea Libia, bombardea Siria, bombardeó Yugoslavia y la desmembró. Estados Unidos tiene una campaña de rodear militarmente a China, como tuvo una expansión la OTAN de rodear a Rusia para impedir que se aliaran Rusia, China y Alemania, que sería el corazón del mundo, y desde ahí se dominaría el mundo. Ese es el origen. Entonces, en el año 2007, en una conferencia dada por Putin en Alemania, en alemán, Putin advirtió que si continuaba rodeando a Rusia con armas, la OTAN estaba llevando a la humanidad a una guerra. Y desde el 7, cuando dijo eso, se burlaban, que después que cayó la Unión Soviética, Estados Unidos se metió tanto en Rusia que hasta le hizo la constitución. Esa constitución rusa fue hecha en la Universidad de Harvard. Todas las leyes rusas fueron cambiadas. Vino el hambre, vino la droga, vino la prostitución, vino la proliferación de armas en el mundo que se vendían como si fueran chicle. Entonces, al llegar Putin al poder, acabó con el desorden, trazó meta de resucitar el orgullo nacional ruso, tuvo éxito en lo económico, reactivó la industria, reactivó la producción en todas las áreas. Rusia es autosuficiente en todo, incrementó la producción de petróleo, de gas y de de uranio, de materia prima, etcétera, y llevó a Rusia a la condición de país del primer mundo de nuevo. Entonces, ese Putin y ese programa y ese equipo dirigente constituye un obstáculo para lo que se ha llamado el nuevo siglo americano. Así como el siglo XX fue el siglo norteamericano, se aspira a que el XXI también lo sea. Pero resulta
que al entrar en crisis su industria y lo que está predominando es el sector bancario financiero y el sector farmacéutico y el sector armamentístico y el sector Hollywood, entonces en China se le fueron adelante, en Japón adelante, en Alemania y en Europa entera adelante. ¿Cómo diablo va a hacer Estados Unidos protagonizar un nuevo ciclo y un nuevo dominio del siglo XXI si Rusia se recuperó, China está compitiendo por el primer lugar, los países árabes se han apropiado de su materia prima que antes se apropiaban lo que se llaman las 7 hermanas, que son las compañías petroleras que dominan los precios de los hidrocarburos y sus derivados en el mundo entero. Entonces, Estados Unidos requiere no una, sino de estar en permanente guerra, porque la economía bélica de los Estados Unidos utiliza entre miembros del Pentágono, soldados activos, soldados retirados, unión con universidades y centros y tanques pensantes, que son asociaciones para hacer estudios específicos, usa más de 35 millones de personas. Entonces, si no se mueve la industria de la guerra, aunque se destruyan países, aunque se destruyan millones de vidas, esos dueños del complejo industrial, militar y financiero no obtienen ganancia como la que han tenido en estos 2 últimos años. Esa es la razón de la guerra. Bien, esa es la razón, Dante, esa es la razón, pero recuerda que estamos en vivo acá y con una noticia que preocupa mucho. La parte tensional de ahora sí. El uso de autorizar a Ucrania, primero le dieron las armas, pero no le permitieron utilizarlas. ¿Por qué no se lo permitieron? Porque esas armas tienen que ser teledirigidas por satélite, tienen que tener órdenes internas de informática y tienen que tener unos determinados componentes tecnológicos para lanzarse. Entonces, ese misil, esas armas, solo lo pueden activar los miembros de la OTAN y de Estados Unidos, los miembros de Alemania, Inglaterra o Francia. Y resulta que hace exactamente 2 meses Putin se adelantó a esos acontecimientos y cambió la doctrina nuclear rusa, de manera que estábamos en stand-by. Pero al ganar Trump las elecciones, cuando Trump, que fue una verdadera guerra contra el establishment norteamericano, que no lo quiere, Trump representa los intereses de la agricultura, los intereses de la industria, y necesita que haya paz para recuperar la economía norteamericana. Entonces, como Trump fue sometido al margen, a nosotros no nos interesa si tenían razón o no, a esa presión con más de 80 expedientes, ellos esperan que Trump venga a vengarse. Y por tanto, al ganar, decidieron trancarle el juego, creando una situación que pone a la humanidad al borde de una guerra nuclear, autorizando que las armas que ya estaban allá fueran utilizadas. Eso fue el 18, el 17, hoy estamos en 19 y ya fueron utilizadas. Y ya Putin emite un decreto donde habrá respuesta categórica, pero no respuesta a Ucrania, porque Ucrania tiene esa guerra perdida, donde habrá respuesta a Inglaterra, a los países bálticos, a Francia y Estados Unidos. Y para eso
si no hay un freno, si no hay diligencias diplomáticas para frenar eso, el mundo entra en una catástrofe termonuclear donde lo único que van a sobrevivir son las cucarachas. Por tanto, hay un instituto en Estados Unidos llamado el Instituto Schiller que tiene exactamente predicando en contra de esa guerra desde que comenzó, y ha abierto una conferencia mundial de la paz donde participan militares chinos, de la India, de todos los países del BRIC y de los Estados Unidos, en contra de la guerra, a favor del desarme, por la búsqueda de la paz. Y esos son ex gobernadores, ex generales, ex militares, ex asesores, y lo que ha hecho Inglaterra es poner todas esas personas en una lista negra y dedicarse a desacreditarla en la prensa internacional. De manera que la situación es conflictiva, no podemos llamarnos a engaño, pero tenemos que seguir luchando por la paz. Dante, esos indicadores a los que tú haces referencia con la tensión que hay, ¿tú crees que el mundo cuenta ahora mismo con ese liderazgo pro paz que pueda sentar en alguna mesa de diálogo a Rusia, Estados Unidos y la OTAN y evitar una conflagración nuclear que no terminaría beneficiando a nadie? El problema es que del lado ruso, desde 2007, como dije en la primera parte, han estado llamando a frenar la carrera de rodear a Rusia y la carrera armamentista de la OTAN. Y se burlaban de él. Como dicen los dominicanos, lo asqueroseaban. Nosotros ganamos, Rusia perdió, desapareció la Unión Soviética, usted no tiene derecho a hablar. Y ahí tenemos los resultados. Porque hay un libro que es bueno conocerlo. Ese libro se llama El Gran Tablero Mundial. Y Brzezinski, en ese tablero mundial, habla de todo lo que tiene que hacer Estados Unidos para ser potencia mundial. Pero resulta, como tú de manera muy inteligente preguntas, ¿hay autoridad moral y ética en el liderazgo mundial para sentarse en una mesa a dialogar? De parte de los países del BRIC no solo hay, sino que sobra liderazgo. Ahora, y de parte de la OTAN, primero, engañando a sus respectivos pueblos, que de 12 países que fundaron la OTAN, hoy están en 32, en oleadas expansivas, justamente de 1991. Luego la debacle de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. ¿Sigue en línea, Dante? Señores, hemos tenido una interrupción momentánea con el historiador Dante Ortiz, que está ponderando la situación de Rusia, Ucrania, y que es una situación que trasciende estos dos países por cuanto se han involucrado los Estados Unidos y la OTAN, y con estos indicadores parecería que si no hay una rápida intervención pudiéramos tener una conflagración mundial. Tengo ya de nuevo a Dante Ortiz. Dante, tuvimos una interrupción momentánea. Sí, vamos sí. ¿En el aire de nuevo? En el aire de nuevo, sí. Voy a permitir antes a doña Inma, que está acá, o Ninosca, si tienen alguna pregunta, que ellas también se incorporen. Sí. Tú preguntabas si hay... Trump hizo su campaña diciendo que conseguiría la paz en 24 horas.
suponte que no sea en 24, sino en 25 o en 26, pero tiene la voluntad de hacerlo. Y ya eso es un paso de avance. Hay otros líderes que están involucrados en eso, que si ven que están subordinados a los Estados Unidos, que si la cabeza norteamericana dice paz, van a firmar paz. Pero es que se parará, uno, la guerra en Ucrania, dos, tendrá otro giro, la guerra en Medio Oriente, tres, tendrá la posible desaparición de la OTAN. De manera que sí, hay un compás de espera y hay líderes que pueden salvar todavía a la humanidad. Es así, pero a Trump le faltan justamente 2 meses para asumir la presidencia, y Donald Trump hijo ha dicho que el complejo industrial de Estados Unidos ha decidido la guerra para evitar que su papá logre la paz. Esas son unas declaraciones posteriores a la decisión de Biden de autorizar el uso de misiles. Eso es así, pero además yo escribí cuando el atentado, si Trump llega vivo, gana, pero después que gane hay que esperar 2 meses y 7 días para que tome posesión. Sí. En ese lapso puede haber un atentado. Ya se habla de que en la gestión de Trump hubo 86 atentados en su contra. En la campaña no fue un atentado, fueron 4, porque eso no se publicita. Estamos sí. De manera que vi tus artículos que tú decías, si llega vivo, utilizaste esa expresión. ¿Tú crees que hay riesgo de que no llegue vivo a la toma de posesión el presidente Trump? Pero desde luego que ese riesgo existe y él lo sabe y ha redoblado toda la seguridad en torno a él, no solo ya del servicio secreto, sino de gente que lo acompañó y de ex militares del más alto rango y de inclusive de gente internacionales, porque eso es parte de la agenda de lo que se llama el Estado profundo, que quiere que no llegue al poder. Bien. Ahora bien, no nos hagamos ilusiones, porque tampoco Trump es un hombre que va a gobernar a favor de América Latina. Nada de eso. Trump acaba de nombrar a 2 personajes como jefe de futuros funcionarios que son neoconservadores, guerreristas, racistas y enemigos de América Latina. ¿Te refieres? ¿A quiénes te refiere Dante Ortiz? ¿A cuáles personas? Marcos Rubio, el senador Rubio. Que es un hombre enemigo de Trump y que uno no se explica cómo cambió de posición o cómo negoció para ir como canciller. Y el otro es un representante en el Consejo en la Seguridad Norteamericana. El consejero de Seguridad Nacional. Eso. Entonces, con esa situación, Trump puede parar la guerra para ganar tiempo y reactivar la economía norteamericana, como lo hizo en su primer periodo. Pero Trump es un enemigo fundamental de Haití, de República Dominicana, de Puerto Rico, de los mexicanos, de los centroamericanos, opuesto al desarrollo nuestro. No nos llamemos a engaño. Bien, pero en este momento parecería que, a pesar de eso que tú planteas, en su liderazgo pudiera descansar, evitar una conflagración entre potencias. O sea, wow. Por eso, en este momento y frente a la coyuntura mundial, es correcto lo que hizo en campaña y lo que está planteando. Eso es así. Pero esa solución que le evitaría una guerra, si no se arma antes de que él llegue, porque si se arma la guerra, estimado amigo, tengo para decirle a tus radios escucha que hay un
hay una enmienda a la Constitución norteamericana que no la recuerdo bien, si es la número 22, eso no lo puedo asegurar, que establece que mientras haya un conflicto bélico, no hay traspaso de mando en los Estados Unidos. Eso ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Franklin Delano Roosevelt era presidente, lo que se quedaba en el poder 4 periodos, precisamente porque no podía haber cambio de mando. Y eso justificó cambios para la reelección en Estados Unidos incluso. Eso es. Entonces, ahora, si hay una guerra, que es lo que anda buscando el grupo guerrerista del Pentágono, del complejo industrial, militar y financiero, se paraliza el cambio de mando el 20 de enero y continúa Biden, que es un hombre desvalido, que ya está en una etapa senil y que uno no sabe quién diablo es que está dando las órdenes en los Estados Unidos. Bueno, un tema delicado ha puesto el historiador Dante Ortiz, porque se trataría de un golpe de Estado. Teóricamente es un golpe de Estado en la prorrogación de un mandato que ya dejó de tener la legitimidad porque unas elecciones le quitaron el poder. Sin embargo, hay una enmienda constitucional que para preservar la continuidad tiene esa connotación a la que tú te haces referencia. Dante. Pero el golpe de Estado ya tuvo una primera parte con poner a Kamala, porque la asamblea legítima del Partido Republicano eligió a un candidato. Del demócrata, del Partido Demócrata, Dante. Del Partido Demócrata. Sí. Y sí, ella fue seleccionado por el clan de los Clinton y Obama sin la aprobación de una asamblea, era una candidata apócrifa. Y de haber ganado, también era ilegal. De manera que estamos viendo cómo el país que dio ejemplo de legalidad constitucional y en todos los planos jurídicos, hoy llega a dar un espectáculo de esta naturaleza frente al mundo. Bueno, Dante, el tiempo en radio está muy limitado. Vamos a agradecer de sobremanera toda esta contextualización y el análisis del momento actual que tú has hecho siempre con tanta propiedad, y que sé que los amigos que siguen este espacio en el país y en el mundo le han prestado la debida atención. Ya el control nos dice que no tenemos tiempo, así que vamos a quitar al control 15 segundos para que tú saludes a la gente de Barahona que te sigue. A los radioescuchas, mi cariño de siempre, y sugiriéndole a los periodistas de allá a ver si pueden transcribir esto y publicarlo para que quede como constancia. Al amigo Benny, que se ponga la pila. Y doña Inma va a hacer su publicación, de seguro que sí. Yo no sabía que él tuviera un periódico digital. Sí, trabajamos en esta empresa, maestro. Doña Inma es una de las plumas más finas del diario de empresas radiofónicas. Gracias. Siempre. Pues, gracias adelante, a ti. Emma. Sí, gracias maestro, a ti, mi hermano. Saludos. Sí. Bien, señores, escuchamos a Dante Ortiz. Vamos a una pausa para volver en breve.